dar Soy, inicio a esta sesión. soy el único Inge, pero no sé si están teniendo problemas con el internet mis compañeros. Bien, Bueno, de manera general creo que está habiendo ciertos conflictos, ¿no? Pero bueno, a ver, tratemos de llevar adelante como corresponde, ¿no? Bien. Bueno, entonces, una vez más, tengan muy buenas tardes. A ver, veremos que la clase se puede llevar de manera normal. De hecho, está habiendo algunos conflictos bueno, está habiendo distintos motivos, ¿no? El día de hoy también están caídos algunos servicios a partir de las 11:30 más o menos de la mañana. Bueno, para los que son asiduos usuarios de WhatsApp, Facebook, ¿no? Está habiendo ciertos conflictos, pero bueno, a ver, están veamos. muertos, sí, Inge, no van a volver ya. Están haciendo mantenimiento, parece. Inge, ¿lo puedo grabar la clase por si se cortara o algo? La parte práctica, la primera parte, como es el material que tenemos para lectura, no hay ningún problema. La parte práctica no hay ningún lío, yo lo puedo grabar, no tengo ningún problema. Ya, Inge, gracias. Bien. Bueno, entonces, a ver, lo que vamos a hacer ahora es entrar en un nuevo tema, ¿sí? Que corresponde a los procedimientos almacenados. Para ello, obviamente, hay que hacer una especie de rememoración, si vale el término, de algunos objetos que hemos visto en ámbito de programación y justamente son las funciones, ¿no? A ver, en ámbitos de programación, ¿qué tipo de funciones tenemos? Las funciones vacías o sin retorno, ¿no? Son aquellos que también son denominados procedimientos. Las funciones con retorno, que son las más utilizadas, las funciones normales que utilizamos, ¿no? Las funciones con parámetros, funciones sin parámetros, funciones con parámetros de entrada y salida, o sea, que tienen parámetros, funciones que utilizan parámetros por valor y por referencia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una gran gama de presentaciones, si vale el término, de las funciones, ¿sí? Bien. A ver, permítanme, por favor, aquí voy a hacer un ajuste. Estaba inicializando el gestor de base de datos, tuve un problemita, lo voy a quitar para que no tengan mayor inconveniente. A ver, permítanme unos segunditos. Bien, ahora sí. Bien, entonces, bueno, retomamos nuestra sesión y como les iba indicando, lo que vamos a ver el día de hoy son los procedimientos almacenados, ¿sí? Para ello, hacer una especie de rememoración, como les indicaba, respecto a lo que son las funciones que se han utilizado en ámbitos de programación. De hecho, la idea es algo similar, ¿no? Pero no voy a decir idéntico, porque si nosotros hacemos un pequeño análisis del para qué sirven las funciones en ámbitos de programación, bueno, nosotros vamos a decir que en ámbitos de programación básicamente se puede hacer casi todo, ¿no? Entonces, obviamente, no vamos a compararlo con los procedimientos almacenados porque cada uno tiene su propio objetivo, ¿sí? Entonces, no vamos a comparar de alguna manera con un lenguaje de programación, lo que vamos a hacer ahora, que si bien hay muchas cosas que se pueden hacer con los procedimientos, ¿sí? Bien, de todos modos, adentrarnos en lo que son los procedimientos almacenados es en hablar de lo que es el control transaccional, ¿sí? El poder nosotros hacer o crear, en este caso, objetos de control
que pueden estar apuntando evidentemente a la seguridad, ¿sí?, de los datos, o también a lo que es la dinamicidad en cuanto corresponde al poder hacer controles transaccionales, que los datos fluyan como nosotros preveemos que se puedan, que puedan fluir, en el sentido de que podamos permitir o no permitir algún tipo de accionares dentro de las bases de datos, ¿no? Y al decir dentro de las bases de datos, estoy hablando que dentro de las tablas, obviamente, es donde prácticamente se plasma todos los cambios que nosotros podamos realizar a los datos y todo ello. Entonces, obviamente ahí es donde vamos a llevar en esta primera parte lo que son los controles, ¿no? Bien, entonces, bueno, básicamente tiene mucho que ver, ¿sí? Por lo menos en la parte lógica, lo que nosotros ya hemos visto en el ámbito de programación, ¿de acuerdo? Y acá, obviamente, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar básicamente en el control de los datos, ¿sí? Control transaccional de los datos, por ejemplo, controlar algunas cosas antes que se realice, por ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a realizar inserciones, actualizaciones, eliminaciones, ¿no? Al interior de nuestras tablas. En este caso, antes que suceda una de estas acciones, entonces poder prever que exista algún tipo de control, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué pasaría si estuviésemos trabajando con una tabla que tenga que hacer el registro, por ejemplo, de personas? Y por ahí surge la idea de poder hacer un almacenamiento de la edad de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros solamente generamos nuestra base de datos, creamos la tabla y ahí decimos que en el campo edad vamos a guardar datos numéricos, ¿no? Pero resulta que ya en el trasfondo real, al momento de hacer la inserción de los datos, se nos ocurre guardar, por ejemplo, un número negativo, ¿no? Por ejemplo, un -20, ¿no? Como edad. Obviamente, ese tipo de valores no son permitidos, ¿no? De hecho, de manera lógica no lo son, pero de manera técnica hasta puede serlo, ¿no? Como les digo, si nosotros creamos con una cierta inquietud simplemente de que la edad es un valor numérico, estuviésemos en riesgo de que luego podamos incorporar valores negativos, ¿no? Es algo que obviamente se trata de hacer los controles a lo más posible y evidentemente para eso también se utilizan los procedimientos. ¿Pero por qué digo también? Porque puede haber otros, otras herramientas, también otros objetos que puedan recaer en ese mismo control. Pero bueno, no nos anticipemos, ¿sí? Bien, entonces presentamos lo que son los procedimientos almacenados, bastante utilizados en ámbito de control, pero control que tenga que ver con un control estricto y cerrado en el servidor de base de datos, ¿sí? Ya lo vamos a ir explicando. Bien, entonces, a ver, vayamos viendo. Acá me voy a crear mi puntero para que podamos ir guiando las diapositivas. Bien, ¿qué es un procedimiento almacenado? ¿No? Dice un procedimiento almacenado es un objeto de base de datos. Sí, es un objeto. Al igual que la misma base de datos es un objeto, las tablas son un objeto, las vistas que hemos aprendido a crear son objetos también de base de datos. Entonces, ahora el procedimiento almacenado también es un objeto de base de datos, ¿sí? Dice que se compone por un conjunto de sentencias SQL, ¿sí? Está hablando del lenguaje de consultas estructurado, pero nosotros sabemos que el lenguaje de consultas estructurado se extiende al lenguaje de definición de datos y al lenguaje de manipulación de datos, ¿no? Entonces, eso es posible, ¿de acuerdo? Por eso es que también se había recomendado que puedan hacer el repaso como tal de lo que es el lenguaje SQL, ¿no? En toda su dimensión, no solamente en ámbito de consulta, sino también lo que respecta al lenguaje de manipulación, que son inserciones, actualizaciones, eliminaciones, y claro que también el lenguaje de definición, ¿sí? Bien, ¿qué más dice? Se encuentran almacenados en una base de datos, ¿sí? En una base de datos. Los procedimientos serán escritos en un lenguaje propietario de cada sistema gestor de base de datos, ¿no? A ver, y acá vamos a empezar con la diferenciación, si es que vale el término,
respecto a la escritura o a la creación misma de lo que son los procedimientos almacenados, y en cada gestor de base de datos, si bien puede tener una cierta similitud, pero van a tener también su diferenciación, ¿sí? Ya sea en la sintaxis o en algunos casos hasta en el punto de vista. Sin embargo, de hecho, de manera general, cualquiera sea el gestor de base de datos, mantiene la misma idea del para qué utilizar un procedimiento almacenado. Y además también mantiene una cierta similitud en la implementación de estos procedimientos almacenados. Pero evidentemente no son idénticos, eso es bien claro, ¿no? A ver, ¿qué más dice? A ver, ¿dónde estábamos? Y ahí nombramos al gestor de base de datos. Dice, sin embargo, mantiene un común en el modo de escritura de los procedimientos. Es lo que les indicaba, ¿no? Los gestores de base de datos ahora tienen sus propios lenguajes. Eso es justamente lo que vamos a empezar a conocer. Y como tal, obviamente, entonces van a tener sus propias reglas sintácticas, evidentemente, en la implementación de los procedimientos. Pero, como les digo, y vuelvo a repetir, todos los gestores de base de datos que tengan la incorporación de los procedimientos almacenados, la lógica de creación, la importancia del por qué están creando y el control que están queriendo generar con los procedimientos es el mismo, ¿sí? La idea es la misma, la visión es la misma. Sin embargo, su modo de escritura e implementación va a ser diferente, ¿no? Como les mencionaba. Bien, ¿qué más? Dice, los procedimientos tienen la ventaja de que al existir una petición de un usuario, es ejecutado directamente sobre el motor de base de datos. Esto hace que la complejidad de consulta tenga el servidor y no los clientes, ¿no? En la actualidad, de hecho, sí, en la actualidad, de hecho, está suscitando que muchos de los controles, esto por el hecho de cargar ciertas ejecuciones de un determinado sistema, o bien lo cargan al servidor, o bien lo cargan también a los clientes. Mucho depende del tipo de producto que se esté generando o aplicación que se esté creando, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos en el ámbito de base de datos, entonces lo que vamos a tratar siempre es que cualquier tipo de carga que tenga que suscitarse respecto a una petición, se lo entreguemos al gestor de base de datos, ¿sí? Y el gestor de base de datos sea el que soporte justamente toda esa ejecución de este tipo de objetos que estamos empezando a conocer, ¿sí? Y además, que las peticiones que vayan a realizar los clientes, obviamente ante los ojos de los clientes, que todo haya pasado de manera normal, ya sea que lo haya atendido el cliente o el servidor, no les interesa, mientras suscite lo que realmente están pidiendo, ¿no? Bien. Entonces, en el ámbito de procedimientos almacenados, toda la carga lo llevamos al servidor de base de datos. Y es justamente lo que vamos a ir mostrando. ¿Qué más dice? Los procedimientos almacenados son módulos que encapsulan código para su reutilización. Miren que, como hace un momento presentaba y les mencionaba, tiene una cierta similitud con las funciones que nosotros hemos utilizado en programación. Funciones cuando utilizamos sobre todo programación estructurada y modular, ¿no? Pero también cuando utilizamos programación modular, pero ya con el enfoque orientado a objetos, se denomina métodos, ¿no? A las funciones, métodos se les nombra, se les identifica como métodos. Pero al final, ¿qué son? Los métodos, funciones, procedimientos y todo ello son nada más que estructuras que contienen en su interior una serie de instrucciones encapsuladas que pueden ser utilizadas, reutilizadas, recontrautilizadas por los que realmente lo quieran utilizar. Entonces, los procedimientos almacenados tienen la misma idea, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Dice, pueden recibir parámetros de entrada en base a los cuales realizar distintas acciones y devolver datos de varias formas, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo reciben estos datos? A nivel de parámetros, ¿no? Ahora, ¿cómo también en muchos casos pueden devolver, como algunos parámetros de salida? Pero evidentemente nosotros vamos a guiar el conocimiento de los procedimientos almacenados en un ámbito de control, sobre todo, ¿sí? Ya que
digamos, si queremos generar salidas, queremos retornar valores, para eso vamos a utilizar a las funciones. En este caso, los procedimientos tienen una visión bastante clara, que si bien son bastante amplios en su uso, pero sobre todo vamos a dirigir que los procedimientos sean de control y de acción, ¿de acuerdo? Bien, para lo que va a ser devolver valores y demás, vamos a utilizar las funciones, eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué más dice? Devuelven valores, dice, de distintas maneras, o también a través de mensajes, ¿sí? Pero esto no en todos los sistemas gestores de base de datos, dice, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer un control en base al ejemplo que hace un momento había mencionado? Queremos controlar la edad de una persona, ¿no? Y decir, bueno, cuando se registre la edad de una persona, que ni por ningún motivo, ¿sí? Por ningún motivo se incorpore valores negativos, ¿no? Entonces, cuando nosotros realicemos ese control con un procedimiento almacenado, en vez de hacer cualquier acción, lo que nos interesa es tal vez devolver una alerta, ¿no? De decir, bueno, el valor asignado a la edad de la persona no corresponde, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere de que se puede devolver también mensajes de alerta a través de los procedimientos almacenados. Pero esto, como indica, no, tal vez no en todos los gestores de base de datos, que si bien la mayoría ya lo tiene, ¿sí? Hace varios años atrás eran muy pocos los gestores que permitían mostrar mensajes después de la evaluación, ¿no? Simplemente se guiaban en poder realizar acciones, controles, pero nada más, ¿no? Y no emitir algunos mensajes. Entonces ahora los gestores, sobre todo los dos que vamos a utilizar, sí pueden realizar ello. Entonces vamos a ver la utilidad también de mostrar mensajes en lo que es la evaluación y el control que realizan las acciones de los procedimientos almacenados. Bien. A ver, ¿qué más dice? Es posible que el cuerpo de los procedimientos almacenados, ¿sí? En el cuerpo, obviamente, de los procedimientos se incluye instrucciones del lenguaje de definición de datos. Estoy hablando del uso de las instrucciones de creación, por ejemplo, ¿no? Como hemos creado base de datos, hemos creado tablas, hemos creado vistas, ¿no? Con el create, si es que ustedes, bueno, de hecho lo deben recordar, ¿no? Entonces, ese tipo de instrucciones de definición también se puede incorporar en el cuerpo de los gestores, o perdón, de los procedimientos almacenados. Ahora, obviamente lo que más se utiliza es el lenguaje de manipulación de datos como instrucciones de control al interior de un procedimiento almacenado. Entonces, cuando nosotros veamos un común denominador, una gran cantidad de procedimientos, de los que más vamos a encontrar son aquellos que incorporan instrucciones del lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? No tanto del lenguaje de definición, que si bien lo podemos encontrar también, pero con mayor naturaleza del lenguaje de manipulación vamos a encontrar sus instrucciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Inserciones, actualizaciones, eliminaciones. Y por supuesto, consultas que también se puede incorporar sin mayor inconveniente al interior de los procedimientos. Bien. ¿Cómo nosotros de alguna manera podemos entender el funcionamiento de los procedimientos almacenados, ¿no? Son, como habíamos dicho, estructuras, ¿sí? Que incorporan, encapsulan en el ámbito que tienen los procedimientos una serie de instrucciones que obviamente son ejecutadas cuando se invoca, ¿sí? La ejecución de un procedimiento almacenado. A ver, partamos de lo siguiente, ¿sí? Los clientes, que son obviamente computadoras, porque estamos en ese ámbito, ¿sí? Por lo general son computadoras, que lo que van a hacer es a través de las aplicaciones que obviamente están utilizándose en esas computadoras y a través de los programas, las aplicaciones que se vayan a generar, estos clientes, ¿sí? Realizan peticiones, así como estamos mostrando. Y más allá de que acá se incorporen o no se incorpore Internet, ¿sí? Como el servicio que obviamente nos une a todos, con todos, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a llegar a un punto donde va a haber un servidor de aplicaciones, ¿sí?
El servidor de aplicaciones es justamente donde está funcionando, donde está corriendo un sistema, por ejemplo, ¿sí? Y este servidor de aplicaciones es justamente el que nos da la posibilidad de que podamos manipular sistemas a través de lo que son los formularios, algunas pantallas, ¿no? Y todo ello, a través del cual nosotros interactuamos como clientes que somos, ¿no? Bien, entonces, este servidor de aplicaciones, al interior de su programación, porque han sido programados los sistemas en base a un lenguaje de programación y todo ello, entonces, en la aplicación como tal que maneja estos servidores, en un momento dado realizan la invocación, ¿sí? A la ejecución de un procedimiento almacenado, ¿no? Por eso dice ahí PA, que quiere decir procedimiento almacenado, ¿de acuerdo? Entonces, el servidor de aplicaciones obviamente se comunica con el servidor de base de datos, ¿sí? Esto puede ser que suceda en un mismo entorno, en una misma infraestructura, en una misma computadora, en otras palabras, o puede ser que esté vinculada en dos equipos o tres, inclusive equipos diferentes, ¿no? De todos modos, el servidor de aplicación se va a comunicar con el servidor de base de datos, ¿no? Y obviamente el servidor de base de datos que está gestionando una gran cantidad de bases de datos, y si está utilizándose una base de datos en la cual se ha creado procedimientos almacenados, entonces esa base de datos lo que hace es comunicarse justamente o invoca, en otras palabras, la ejecución de los procedimientos almacenados. Y miren, ahí lo estoy colocando en un recuadrito a los procedimientos almacenados, ¿sí? Estos procedimientos almacenados, cada uno de ellos son una estructura totalmente independiente que va a ejecutar sus instrucciones una vez que se solicite que se ejecuten, ¿no? Ahora, ¿qué pueden llegar a realizar los procedimientos? Pueden hacer retornos de algunos valores si ven pertinente, retorno de varios valores también si ven pertinente, o definitivamente acciones, ¿sí? Que obviamente van a ser preestablecidas al momento de crear los procedimientos almacenados. Entonces, ese tipo de actividades que realizan, obviamente va a estar al interior de las instrucciones de los procedimientos cuando hagamos la implementación y veremos qué hace cada uno de los procedimientos que vayamos a crear. Algunos habrán controles, algunos harán algunos controles, pero luego tratando de dar a conocer qué es lo que surge de lo que realiza sus acciones cada uno de los procedimientos, ¿no? O definitivamente, como hace un momento también decíamos, puede imprimir algunos mensajes y demás, que esas ya son acciones que obviamente realizan los procedimientos almacenados, ¿no? De tal manera que cuando ejecuten, ¿sí? Sus instrucciones, en base a ellos se otorgará pues la respuesta que estaba pidiendo que se devuelva el servidor de aplicaciones, ¿no? Pero acá la idea general, ¿sí? Y obviamente una vez que vuelva al servidor de aplicaciones, esta va a ser replicada a los clientes que han solicitado algo, ¿no? Bien. Entonces, los procedimientos van a estar encaramados o son parte de una base de datos específica, ¿no? Y en el entorno de esa base de datos va a tener que realizarse muchos de los controles y demás, y obviamente para eso están los procedimientos almacenados. Ahora, algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros no utilizamos, por ejemplo, en muchos casos procedimientos almacenados, y eso es justamente algo que les voy a mostrar, pero borrando primeramente todo esto que apunte por acá. ¿Qué es lo que pasa, no? Cuando nosotros no utilizamos procedimientos almacenados, la petición va al servidor de aplicación, el servidor de aplicación dice a la base de datos, quiero consultar esto, ¿no? Y el servidor de base de datos le devuelve la respuesta y le dice, bueno, estos son los datos que yo tengo almacenados, a ver si te sirve. Y el servidor de aplicación hace todo el control acá, ¿sí? Ahí hace el control. Y de alguna manera también eso le pasa a algunos de los clientes para que realicen algún tipo de control, inclusive en el entorno de los clientes, ¿no? Bien. Pero eso es que, ¿no? Estamos realizando mucha carga a la red de comunicación.
hacemos una petición, el servidor de aplicación hace algo, envías los datos al servidor de base de datos, el servidor de base de datos devuelve la respuesta y si corresponde nuevamente hace el control acá y luego devuelve a los clientes la petición que han solicitado y demás, ¿no? Entonces, en muchos casos realizamos una gran carga de control a esta parte y a esta parte, ¿no? Porque el servidor de base de datos solamente lo tomamos como un almacén de datos, donde están almacenados los datos y solamente los consultamos y listo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ahora se pretende con los procedimientos almacenados? Es que como están obviamente ligados a una base de datos, cada uno de estos procedimientos realice todo el control transaccional de los datos de tal manera que simplemente devuelva ¿qué? Resultados, ¿no? Ya no estaríamos mandando datos que vuelvan a ser analizados y vuelvan a ser prácticamente controlados en el servidor de aplicación y menos todavía en los clientes, ¿no? Entonces, toda la complejidad de control ahora se lo agarran los procedimientos y por ende el motor de base de datos, que obviamente es el que se encarga de procesar todo ello, ¿no? Y eso es mucho mejor. Uno, por cuestión de seguridad, porque no estamos devolviendo datos parciales que vuelvan a ser analizados y todo ello, sino que prácticamente toda la complejidad y toda la seguridad lo guardamos en los procedimientos. De tal manera que simplemente enviamos resultados al servidor de aplicación y por ende a los clientes, ¿sí? Entonces, eso es algo muy relevante cuando nosotros utilizamos los procedimientos almacenados. Toda la carga nosotros lo llevamos al servidor de base de datos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, así es como obviamente se puede entender en qué lugar están los procedimientos y cuál es el trabajo que tienen. ¿De acuerdo? Bien. A ver, ¿qué más? A ver, veamos todavía algunas, hasta las características que va a tener, ventajas y todo ello de los procedimientos. Luego hacemos un alto para consultar si hay alguna duda, ¿no? A ver, ¿qué tipos de procedimientos tenemos? ¿Sí? Los procedimientos, y esto dependiendo del gestor de base de datos, a pesar que en la actualidad existe ya en la mayoría de los gestores de base de datos algunos procedimientos preestablecidos, ¿no? Pero bueno, a ver, veamos, ¿no? Dice, entre los tipos de procedimientos almacenados. Dice, dependiendo del gestor, existen por lo general los procedimientos del sistema. ¿Qué quiere decir? Que ya existen procedimientos preestablecidos, que obviamente en una instalación formal de un gestor de base de datos, ahí ya está, obviamente, creados algunos procedimientos y hay que saber utilizarlos, ¿no? Como en los lenguajes de programación, cuando nosotros queremos utilizar una función preestablecida, una función del sistema o del lenguaje en este caso, entonces lo único que hay que saber es cómo utilizarlo. Entonces ya está listo para utilizar, ¿no? Algunas funciones. Y en el caso de los procedimientos en ámbito de los gestores de base de datos puede suceder lo propio. Los gestores de base de datos ya tienen algunos procedimientos preestablecidos, ¿no? Entonces, lo único que hay que saber es para qué sirven y luego saber utilizarlos, ¿sí? Pero también existen los procedimientos definidos por el usuario, que es justamente en el cual vamos a trabajar, porque lo que nosotros queremos es crear controles a través de los procedimientos, ¿no? Si en algún caso corresponde, bueno, utilizaremos algunos procedimientos del sistema. Pero con mayor seguridad es que nosotros vamos a crear los procedimientos para hacer controles al interior de nuestras bases de datos, ¿no? Bien. Entonces, obviamente existen esos dos tipos y nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en la definición de nuestros procedimientos, ¿no? ¿Qué más dice? Los procedimientos almacenados de usuario, que son los que vamos a crear, son un conjunto precompilado de instrucciones almacenadas bajo un solo nombre y procesadas como una unidad. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Son objetos que obviamente encapsulan las instrucciones en una misma estructura, que luego pueden ser utilizados, pero previa invocación, ¿no? O sea, pedir de que se ejecute todas esas instrucciones, en otras palabras. A eso se refiere. Bien. ¿Qué más? A ver, vayamos viendo algunas ventajas, ¿sí? Dice, la implementación de un procedimiento almacenado varía de un sistema gestor de base de datos a otro.
Sin embargo, se puede tener el común de las siguientes ventajas, dice, ¿no? Dice, la ejecución del procedimiento se realiza directamente en el servidor. Estamos ahí en el primer punto, ¿no? Entonces, lo que hace un momento daba a conocer, lo que nosotros queremos es que toda la complejidad, toda la carga de control la tenga el motor de base de datos, o sea, el gestor de base de datos. Entonces, no necesitamos estar enviando o recibiendo, ¿sí? Ciertas peticiones y devolviendo, obviamente, los resultados, sino que mejor si nosotros recibimos una petición y directamente ejecutamos todo lo que tengamos que hacer, ¿no? Mejor si entonces el gestor de base de datos se encarga de toda esa complejidad, ¿no? Entonces, por eso es que el procedimiento almacenado tiene esa característica de poder llevar toda esa carga al servidor de base de datos, ¿no? Esa es una primera ventaja. ¿Qué más? Simplifica la ejecución de tareas repetitivas, como en algunos casos lo son las consultas, dice, ¿no? Bueno, de hecho, algo que también hemos aprendido es a crear las vistas. Sabemos que la vista ya es un objeto que obviamente guarda en su interior datos que obviamente han sido generados en base a las tablas base o tablas físicas también denominadas, ¿no? Y entonces ahí nosotros ya guardábamos una cierta cantidad de datos que luego hay que saber simplemente consultarlo y demás, ¿no? Pero hablar de los procedimientos también, si bien es un objeto que obviamente va a concentrar una serie de instrucciones de control, estas instrucciones de control, si nosotros no lo guardamos en un entorno, en un objeto, obviamente cada vez que necesitemos hacer algo hay que regenerar, como lo que hacemos con las consultas, ¿no? En cambio, si nosotros ya sabemos que existe alguien que realiza todos los controles y lo que queremos que suceda, ¿sí? Y todo eso lo hemos plasmado en un procedimiento almacenado, lo único que hay que saber es ejecutarlo a través de una invocación a esos procedimientos, ¿no? Entonces, obviamente, si ya sabemos que tenemos un procedimiento con un fin específico, ¿para qué estar creando otras soluciones? Nosotros ya más bien tenemos un entorno, una estructura que obviamente va a funcionar con lo que nosotros queremos o va a hacer lo que nosotros lo que queremos que haga y eso ya está encapsulado, ¿no? De tal manera que luego podemos reutilizarlo la cantidad de veces que nosotros deseemos, ¿no? Bien, entonces ahí también hay una bondad. ¿Qué más? Dice, tiene acceso directo a los datos de interés, dice, ¿no? Para su manipulación y luego otorgar resultado al cliente según la petición solicitada, ¿no? Básicamente, los objetos que vamos creando al interior de nuestras bases de datos tienen un acceso directo a los datos, ¿no? Por ejemplo, las vistas. A través de consultas hemos armado las vistas, ¿no? Pero al hacer las consultas es porque nosotros tenemos la conexión directa a los datos, ¿no? Y en este caso los procedimientos también. De tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, a través de un servidor de aplicación queramos visualizar, por ejemplo, algunos datos, el servidor de aplicación no se está conectando directamente a los datos, sino se está comunicando con el procedimiento almacenado y el procedimiento almacenado es el que tiene pues el nexo directo a los datos, ¿no? Entonces, obviamente, esa es una gran bondad. Y como los administradores de base de datos son los únicos que tienen acceso a estos procedimientos, bueno, la cosa queda mucho más segura, ¿no? Bien. ¿Qué más dice? Corren más rápido que las mismas instrucciones ejecutadas en forma interactiva. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros a través del uso de formularios de las aplicaciones o sistemas pedimos, por ejemplo, que se realice algún tipo de cálculo y demás en base a los datos que podemos enviar a través de un formulario, y bueno, pedimos de que el servidor de aplicación haga esa carga, ese trabajo, obviamente lo puede hacer, no quiere decir que no se pueda. Pero qué mejor si nosotros enviamos estos datos directamente a través de la comunicación que tenemos con el servidor de base de datos y hacemos llegar esos datos a un procedimiento, de tal manera que él se encargue de hacer todo ese cálculo. Obviamente, datos que están siendo gestionados directamente sobre un servidor de base de datos, va a ser mucho más violenta su
su cálculo, su proceso y demás que tenga que hacer para luego devolver resultados, ¿no? Porque al estar haciendo correr muchas peticiones sobre un servidor es mucho mejor que estar simplemente dándole la carga a la parte de los clientes, porque ya de por sí las computadoras, los equipos que manejan los clientes no tienen pues un gran rendimiento en comparación a los servidores que están obviamente siendo utilizados para el soporte de base de datos, ¿no? Entonces, qué mejor si les damos siempre toda la carga a los servidores, ¿no? De tal manera que obviamente en un servidor es mucho más violento pues la ejecución de las instrucciones, ¿no? Entonces, siempre apuntemos a ello. ¿Qué más? Identifican posibles errores antes de ingresar a los datos, dice, ¿no? Entonces, justamente como les mencionaba, los procedimientos almacenados tienen la gran potestad de poder estar vinculados a las bases de datos de manera directa, ¿no? Por ende, pueden realizar distintos tipos de controles previa a una acción, como hace un momento les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer controles antes de una inserción, podemos hacer controles antes de que se ejecute una actualización, podemos hacer controles antes de que se elimine algunos datos, ¿no? Entonces, obviamente a este momento solamente estoy pudiendo hacer algunos controles a través de lo que son las condiciones en las cláusulas, sobre todo de update, de delete, ¿no? Pero miren, no podía tener un gran alcance, ¿no? De control. Y ahora justamente estamos aperturando la idea de que sí existen esas herramientas y justamente uno de ellos son los procedimientos que vamos a empezar a ver. ¿Sí? Bien. A ver, continuemos. ¿Qué más ventajas dice? Tenemos acá. Dice, reducen el tráfico a través de la red, puesto que no sobrecargan la red con envío ni recepción de cantidades grandes de datos, ¿no? Esto es lo que les había mencionado. No le damos la carga ni al cliente de aplicación, menos todavía a los clientes, ¿no? Sino que en este caso lo que nosotros hacemos es llevar toda la carga al servidor. Por tanto, evitamos de que haya mucho paso de información o datos a través de la red. Entonces, qué mejor si solamente recibimos una petición con los datos necesarios y el servidor de base de datos se encarga de poder realizar todos los cálculos, todo lo que corresponda a las instrucciones que tenga que realizarse y simplemente devolver salidas que sean ya de satisfacción, ¿no? O sea, de que se ha ejecutado o de que no se ha ejecutado, pero para que ya no carguemos, ¿sí? Ese cálculo y demás a los otros servidores. Nada del cliente y tampoco nada de la parte de la aplicación, todo en el servidor de base de datos, ¿no? Entonces se refiere. ¿Qué más? Permite el desarrollo modular de aplicaciones de bases de datos. Vamos a ver de que según las necesidades que tengamos al interior de una base de datos para realizar ciertos controles, vamos a ver que vamos a ir desarrollando varios procedimientos, ¿no? Cada uno con su objetivo, con una finalidad bien marcada, ¿no? Porque no vamos a crear procedimientos porque sí, vamos a crear procedimientos obviamente que tengan que hacer controles como tal, ¿no? Entonces, obviamente, al ir creando estos procedimientos, estamos creando estos objetos de manera totalmente independiente y, por tanto, eso ya se componen como ciertos módulos, ¿no? Por eso es que les decía y sigo recalcando de que esto se parece en mucho a la programación modular que hemos hecho en ámbito de programación, ¿no? Para que creábamos las funciones, cuál era el fin, y obviamente podríamos utilizarlos como una unidad independiente, ¿no es cierto? Entonces, acá es lo mismo, ¿sí? Acá es lo mismo. Entonces, vamos a tratar siempre de tener estos módulos que les llamamos procedimientos y obviamente van a tener su tarea, el qué van a hacer, ¿no? ¿Qué más? Dice, una ventaja importante es la seguridad de datos, ya que respalda el ocultado de datos y visibilidad de los necesarios, ¿no? Como les había dicho hace un momento, ante las peticiones de los clientes, el servidor de aplicación lo único que hace es invocar la ejecución de un procedimiento enviándole los datos necesarios y listo. Lo demás queda oculto en el servidor de base de datos, porque el servidor de base de datos recibe la petición, ¿sí?
de que queremos que se ejecute, que se invoque en su funcionalidad un determinado procedimiento almacenado, ¿no? Y listo. Entonces, nosotros no estamos exponiendo ningún dato, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante en ámbito de seguridad. Casi lo mismo estábamos queriendo también hacer con las vistas, ¿no? Porque al final las vistas también protegen de alguna manera los datos, ¿no? Porque no están exponiendo los datos de las tablas físicas base, ¿no? Pero obviamente todo esto es en un ámbito de poder ocultar ante otras interfaces o otras intenciones de querer ver los datos físicos almacenados en las tablas base, se lo va a ocultar de manera directa, ¿no? No vamos a exponer nada, en otras palabras. ¿Qué más? Dice, puede mantener la consistencia inclusive sin el uso de integridad referencial. A ver, hasta el momento estamos trabajando con bases de datos relacionales, ¿no? En ningún momento hemos trabajado con tablas independientes, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir al decir una tabla independiente? A gran nivel, obviamente, que no está vinculada con ninguna de las tablas. Y eso puede hacerse, ¿no? Tal vez muchos ya han probado en los gestores de base de datos. Si yo creo las tablas y no las relaciono, pueden estar ahí tranquilamente para ser utilizadas. No hay ningún problema. Pero con los procedimientos almacenados se puede llegar a hacer ciertos controles justamente hasta de la integridad referencial, ¿sí? Por ejemplo, tratar de ejemplificar que existen llaves primarias, que existen llaves foráneas, que existe integridad referencial entre estos, ¿no? Entonces, eso es posible también controlar con los procedimientos almacenados. Y no solamente con estos. Vamos a ver más adelante que también con otros objetos se puede hacer ese control. Pero obviamente la recomendación está dada, ¿no? Que se puede ir trabajando en lo más posible con tablas relacionales, ya que nos salva de mucho, ¿no? No solamente a nivel de poder realizar las consultas, sino también a modo de seguridad. ¿De acuerdo? Bien. Y para terminar la parte de las ventajas, dice, reemplaza la generación de instrucciones SQL en el programa de aplicación del cliente, ¿no? Lo cual respalda en la seguridad de datos. A ver, si nosotros trabajaríamos en un ámbito antiguito, ¿sí? Lo que pasaba, digamos, hace unos 10 años atrás más o menos, en el que el programa de aplicación, hace un momento habíamos mostrado el servidor de aplicación, ahí es donde está básicamente emplazado el sistema, y el sistema está creado con un lenguaje de programación, ¿no? Entonces, en el sistema de aplicación, ¿sí? En el servidor de aplicación, básicamente, en muchos casos, ahí se le daba toda la carga de consulta, ¿no? Entonces, en el programa, dentro de un programa, por ejemplo, a ver, imaginémonos un programa en JavaScript, por ejemplo, ¿no? Que ahorita está siendo bastante utilizado. Pero en su entorno, ahí mismo hacer las consultas, por ejemplo, los famosos select, from, where, ¿no? O sea, utilizar todo ello en el servidor de aplicación es algo inseguro, pero que se ha practicado, ¿no? Porque obviamente han sido las primeras ideas del cómo trabajar, de tal manera que obviamente ahí generábamos las consultas y obviamente una conexión a la base de datos de manera directa. Pero obviamente eso ha sido suficiente para que luego la inseguridad campee, ¿no? Al momento de ejecutar nuestros sistemas. Porque obviamente ahí venían pues las famosas infiltraciones de datos, inyecciones SQL, intromisiones, ¿no? Entonces, al servidor de aplicación por lo general se le ataca bastante, porque ahí está funcionando el sistema y ahí es donde hay que buscar como una puerta para ingresarnos al sistema y empezar a hacer todo lo que queramos, ¿no? Entonces, para que no haya ese tipo de afectación a nuestros datos, ya que en el servidor de aplicación se obvia, se evita ahora de que ahí hayan pues consultas directas, ¿no? A las bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que se ofrece? Que en el servidor de aplicación más bien
se involucre instrucciones que invoquen la ejecución de un procedimiento almacenado. De tal manera que esa es la petición que se envía al servidor de base de datos, y como el servidor de base de datos en sus bases de datos va a tener implementada o implementado en este caso el procedimiento almacenado, entonces el procedimiento almacenado ejecuta todas sus instrucciones al interior del servidor de base de datos, ¿no? Entonces ya no les damos esa potestad a los servidores de aplicación, que ahí es justamente donde se hagan las consultas y controles como tal de los datos. Simplemente les damos la posibilidad de que a partir de ahí, obviamente, puedan ellos invocar la ejecución de algunos procedimientos y nada más, ¿no? Entonces, miren, en mucho es justamente la gran ayuda que tienen los procedimientos almacenados en ámbito de seguridad y de control transaccional respecto a los datos que se administran en las bases de datos, ¿no? Bien, entonces, miren, de manera muy, tal vez calmada, estoy dando a entender cada uno de los elementos necesarios que necesitamos conocer de los procedimientos almacenados. No sé si hay alguna pregunta, duda, les escucho. Bien, a ver, continuemos entonces. Hay ventajas y desventajas también, ¿no? Pero vamos a ver que las desventajas no son tanto de fondo, ¿no? Sino que obviamente tiene que ver con el cómo hacer la implementación sobre todo, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice? Desde el ámbito de la seguridad se puede aclarar que no tiene desventajas, porque al final ofrece más bien una gran gama de posibilidades de control. Por tal motivo, apoya a la seguridad todo esto, ¿no? Algo muy importante, ¿sí? Como desventaja, pero que no es de fondo, referido a los procedimientos como tal, sino más es de implementación, como les había dicho, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Cada sistema gestor de base de datos, ¿no? Cada gestor, cada uno de estos productos, ¿sí? De administración de bases de datos, dice, tiene un lenguaje procedimental para la creación de procedimientos almacenados, ¿no? A ver, al momento estamos utilizando dos gestores de base de datos, SQL Server y Postgres, ¿no? Entonces, acá ya empezamos con la idea de que cada gestor tiene su propio lenguaje. Por tanto, SQL Server tiene su propio lenguaje, Postgres tiene su propio lenguaje, y bueno, hay que saber utilizarlo, ¿no? Hay que saber utilizarlo, ¿no? Hay que conocerlo. Dice, lo cual hace complicada la generación de estos objetos manteniendo un estándar entre los distintos motores de base de datos, ¿no? Hasta inclusive las vistas, y obviamente con algunos cambios simplemente, posiblemente, ni siquiera algo bien marcado. Por ejemplo, las vistas que habíamos creado en SQL Server, creo que se puede implementar previo, si es que es necesario, algunos pequeños ajustes por ahí, pero se lo puede también implantar así como está en Postgres, por ejemplo, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos llegado en el manejo de un estándar, ¿sí? Algo que puede funcionar en SQL Server, en Postgres, en MySQL, en Oracle, ¿no? Entonces, obviamente ya hemos marcado el manejo de un estándar. Pero a partir de acá, de los procedimientos, vamos a ver que si bien existen ciertas similitudes, pero básicamente ya no son lo mismo, ¿no? O sea, lo que vaya a implementar en SQL Server, ese script, ¿no? Esas instrucciones, esos comandos, líneas de comandos que yo vaya a generar, así como está copiarlo, por ejemplo, a Postgres y que funcione, ya no es posible, ¿sí? Hay que hacer siempre algunos ajustes, hay que ver de que ya su sintaxis ya no es idéntica, puede ser similar, pero no idéntica. Entonces, todo eso tenemos que empezar a ver, ¿sí? Bien. Entonces, obviamente, como estamos utilizando y podemos llegar a utilizar más adelante más gestores de base de datos, y tengo la necesidad de hacer implementaciones de procedimientos en cada uno de esos gestores de base de datos, ¿a qué me lleva? A que tengo que aprender los lenguajes para todos esos gestores de base de datos, ¿no? Nada es imposible, ¿sí? Todo es posible.
si bien en ciertas etapas de la vida, obviamente muchos van a trabajar con un gestor de base de datos específico y mucho tiempo va a trabajar sobre ese gestor. En algún momento siempre la migración, ¿no? ¿Qué quiere decir migrar? Migrar de tecnología y obviamente podemos estar ya hablando de otro gestor de base de datos. Si quiero hacer algunas implementaciones, tengo que aprender su lenguaje, ¿no? Entonces, es bueno siempre ir conociendo los distintos lenguajes que tienen los gestores de base de datos. Entonces, esa sería una desventaja, ¿no? De que, por ejemplo, si yo quiero trabajar en un mismo momento con unos dos gestores, tengo que conocer los dos lenguajes para no tener mayor inconveniente. ¿De acuerdo? Pero esa sería una desventaja más de limitante en el hecho de no poder conocer, ¿no? Por cuestión de tiempo y demás, en muchos casos es difícil estudiar y aprender un lenguaje y tampoco lo vamos a hacer en una noche, ¿no? Es todo un proceso, es una gran cantidad de horas que hay que invertir, práctica que tenemos que obviamente asimilar. Entonces, es nomás en cierto modo complicado, ¿no? Cuando queremos sumergirnos ya a hablar de unos 2, 3 lenguajes, pero nada es imposible, como les había mencionado, ¿no? Todo sacrificio obviamente va a tener siempre sus recompensas de poder trabajar en implementaciones en múltiples gestores de base de datos. Entonces, ahí sería la desventaja como tal, ¿no? En poder tener el tiempo para aprender los lenguajes. Por lo demás, no hubiese desventajas, más bien hay muchas ventajas, ¿sí? Bien. A ver, vayamos conociendo cuáles son los servidores que obviamente permiten, ¿no? Trabajar con procedimientos. Básicamente, en la actualidad, todos los servidores que están siendo utilizados para producción, ¿sí? Para funcionamiento, para soporte de sistemas, soportan, pero estamos hablando de bases de datos relacionales, o sea, servidores de base de datos relacionales, ¿no? No podríamos aquí mezclar los servidores no relacionales, ¿no? Porque ellos obviamente trabajan con una otra mentalidad, pero o sea, con una mentalidad diferente y obviamente no habla de que las tablas estén relacionadas, nada es más, ni tablas ya no les denominan. Y para ello, por ejemplo, hablar de procedimientos no se llamarían ya procedimientos, sino que solamente ahí se hace control a nivel de todo, funciones, desde la parte de la aplicación inclusive, ¿no? Bueno, pero eso ya es otro tema. En este caso, los que estamos mostrando acá, pues la nómina de servidores de base de datos, son bases de datos relacionales, ¿sí? Relacionales. Por tanto, miren, ahí están SQL Server, MySQL, MariaDB, Oracle, Postgres, SQLite, que sería el único que no permiten procedimientos porque al final este SQLite no es un gestor de base de datos robusto, es livianito, ¿no? De ahí su nombre también, light, que quiere decir liviano, ¿no? Entonces, ese gestor que es relacional, pero no estaría utilizando procedimientos. Por lo demás, los demás utilizan, ¿no? Utilizan. Ahí tenemos todavía algunos nombres de algunos gestores antiguitos, pero que siguen utilizándose en la actualidad. Pero bueno, ¿no? A ver, entre los que nosotros vamos a utilizar, ahí está SQL Server, que sí soporta procedimientos, Postgres, que no soportaba, ¿sí? No soportaba. De hecho, todos los asiduos usuarios de Postgres, ¿sí? Se han acostumbrado a hacer todos los controles a nivel de funciones. Como no había procedimientos, entonces todo lo hacían a nivel de funciones. Pero obviamente se ha visto la importancia de poder implementar procedimientos, por tanto, Postgres también ya involucra procedimientos, ¿no? Pues que acá en su observación dice, antiguamente solo con funciones, o sea, no había procedimientos, solamente con funciones hacían todos los controles para versiones anteriores a la 11, ¿no? A la versión 11. Bueno, ya en la actualidad, y es justamente lo que vamos a probar, se puede crear procedimientos también en Postgres, ¿no? Pero obviamente, como les había dicho, ¿no? Para los antiguos usuarios de Postgres, por más que haya aparecido procedimientos, siguen haciendo sus controles con funciones, porque
así han empezado a utilizar este gestor y por ende la costumbre se les ha quedado, ¿no? Entonces, más allá de que haya la posibilidad de implementar procedimientos, bueno, pues toman en cuenta que no existen ni siquiera los procedimientos. Entonces siguen haciendo uso de funciones, ¿no? Pero bueno, básicamente ya nosotros para tener la práctica como tal que vamos a realizar, sí vamos a poder hacer la implementación de procedimientos en los dos gestores de base de datos que estamos utilizando, ¿sí? Bien. A ver, vayamos ya viendo la parte práctica, ¿no? ¿Cuál es la sintaxis para poder crear los procedimientos almacenados? Para ello, presentemos la sintaxis en los dos gestores de base de datos que vamos a utilizar. Por una parte, SQL Server, ¿sí? Y por si acaso, como les había mencionado, cada uno de los gestores de base de datos tienen su propio lenguaje. El lenguaje de SQL Server se denomina Transact SQL. Ese es el nombre, ¿sí? Es como si les dijese, a ver, vamos a aprender el lenguaje de programación, no sé, Java, ¿no? Java es el nombre del lenguaje de programación, ¿no? Pero ahora en los lenguajes procedimentales que tienen los gestores de base de datos también tienen sus nombres. Entonces, para SQL Server se denomina Transact SQL. Ese es el nombre, ¿sí? Del lenguaje que utiliza SQL Server. Entonces, cuando en algún momento yo les diga, a ver, vamos a hacer una implementación de un procedimiento almacenado utilizando Transact SQL, quiere decir que estoy utilizando SQL Server. ¿De acuerdo? Bien. Enseguida vamos a ver cuál es el nombre del lenguaje para Postgres, pero bueno, para SQL Server se denomina Transact SQL, ¿no? Bien. Entre los procedimientos que nosotros encontramos en SQL Server, tenemos los procedimientos sin parámetros, los procedimientos con parámetros de entrada, y tenemos procedimientos con parámetros de entrada y salida que no los vamos a utilizar solamente aquí de conocimiento, porque al final, para parámetros de salida, vamos a utilizar mejor las funciones, ¿sí? Pero bueno, existen en SQL Server, eso no quiere decir que no existen, ¿no? A ver, por ejemplo, para crear los procedimientos sin parámetros, y miren, tenemos una sintaxis básica, algo similar a lo que habíamos utilizado para crear las vistas. ¿Por qué? Porque miren, tiene su instrucción, su comando, ¿sí? De creación de este objeto, que es el mismo que hemos utilizado para crear bases de datos, para crear tablas, para crear vistas. Ahí está el create, el create, dice, ¿no? Crear, y obviamente aquí vamos a dar a conocer cuál es el objeto que estamos queriendo crear. Por ejemplo, ahí decimos create procedure, que quiere decir vamos a crear un procedimiento. Y obviamente, como todo objeto que hemos empezado a crear, también aquí tenemos que colocar el nombre del procedimiento. Ahí vamos a colocar un nombre, ¿no? Estamos acostumbrados a colocar nombres, vamos a colocar un nombre. Y obviamente está la instrucción as, que quiere decir que a partir de ahí empiezan las instrucciones, las sentencias, los lotes de comandos SQL que tiene el procedimiento almacenado. En su interior vamos a encontrar no solamente consultas, no solamente instrucciones del lenguaje de manipulación, puede haber del lenguaje de manipulación también, o perdón, del lenguaje de definición también puede haber instrucciones, pero también vamos a encontrar que vamos a poder utilizar estructuras de control, ¿no? Y las estructuras de control son las mismas que utilizábamos en el ámbito de programación, las estructuras selectivas, las estructuras repetitivas, ¿no? Entonces, eso también es posible incorporar en los procedimientos. Entonces, en las instrucciones o en las sentencias del procedimiento van a estar ese tipo de instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, miren, es sencillito, ¿no? Create procedure, nombre del procedimiento, y utilizamos el as para dar a conocer que a partir de ahí se está creando las instrucciones del procedimiento, y obviamente la complejidad la vamos a tener acá, en las sentencias, en las instrucciones o también lotes de comandos SQL que van a incorporar en el cuerpo mismo del procedimiento, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si tenemos procedimientos con parámetros de entrada? La misma instrucción, create procedure,
nombre del procedimiento, y bueno, acá vamos a enumerar, vamos a colocar la cantidad de parámetros que nosotros necesitemos, ¿no? Miren ahí cómo se está escribiendo, parámetro acompañado del tipo de dato. Por eso es que les había indicado que es algo similar a lo que nosotros hemos hecho en programación, cuando hemos creado las funciones, ¿no? Funciones con parámetros, funciones sin parámetros. Cuando creábamos las funciones con parámetros, ¿qué hacíamos dentro de los paréntesis, ¿no? Utilizábamos los paréntesis. Dentro de ellos nombrábamos a los parámetros acompañado del tipo de dato, ¿no? Entonces, acá hacemos lo mismo, por eso dice ahí tipo, está hablando del tipo de dato, ¿no? Y obviamente, similar al anterior caso, acá tenemos la instrucción as y luego tenemos las instrucciones o las sentencias del procedimiento, ¿no? Entonces, la diferencia con el anterior está acá, en que esta tiene parámetros y hay que nombrarlos a los procedimientos, o perdón, a los parámetros acompañados del tipo de dato, ¿sí? Bien. Esta otra que no lo vamos a utilizar, o bueno, por lo menos preveo que no, pero a ver si es que en algún momento podamos hacerlo, igual no nos tendría que traer ningún problema. Tenemos los procedimientos con parámetros de entrada y salida, ¿no? Eh, Acá tenemos nuevamente la instrucción de creación del procedimiento, el nombre del procedimiento, ¿no? Acá tenemos los parámetros de entrada acompañado de su tipo de dato. Y, bueno, y hay algo que me estaba olvidando. Cuando yo defino en Transact SQL, o sea, en el lenguaje de SQL Server, cuando yo voy nombrando los parámetros, antecedo al nombre del parámetro este símbolo que es arroba, ¿no? Ese símbolo de arroba se incorpora delante del nombre que va a recibir un parámetro, ¿no? Entonces, esa es la sintaxis justamente, el modo de escritura correcta al momento de crear un parámetro, ¿sí? Bien, es algo que me estaba olvidando acá en el anterior ejemplo. Bien, pero ahí está, ¿no? Los parámetros se nombran así, con el símbolo de arroba antecediendo al nombre, ¿no? Y obviamente su tipo de dato y demás. Cuando en algún momento queremos incorporar algún parámetro de salida, o sea que ese parámetro le vamos a asignar un valor para que luego ese valor lo pueda hacer conocer, ¿sí? En otro ámbito. De todos modos, igual, miren, se antecede el símbolo de arroba, el nombre del parámetro, el tipo de dato, pero tomando en cuenta una palabra reservada, que es el output, que quiere decir output, quiere decir salida, ¿no? Salida quiere decir. Entonces, justamente es que nosotros vamos a trabajar de esa manera, ¿no? Cuando decimos parámetros de entrada son estas, parámetros de salida son todos aquellos donde esté el output, ¿no? Pero como les digo, bueno, no sé si vayamos a utilizar ejemplos en SQL Server con parámetros de salida, pero eso no quiere decir que ustedes también no puedan tener la intención de poder hacer la investigación y poder practicar también con este tipo de procedimientos con parámetros de entrada y salida. ¿De acuerdo? Bien. Pero por lo demás, idéntico a los anteriores casos, tenemos la palabra reservada as, que quiere decir que a partir de ahí se van a incorporar todas las instrucciones que va a tener el procedimiento almacenado, ¿no? Y listo. Entonces, miren, si bien en su sintaxis básica es sencillo, ¿no? O sea, podernos aprender, para los que estamos conociendo por primera vez estas instrucciones, en un primer momento parecería que es algo entre complicadito, ¿no? Pero es algo similar al esfuerzo que nosotros hemos llevado adelante en conocer un lenguaje de programación, ¿no? El lenguaje de programación teníamos que conocerlo de principio a fin, saber qué palabras reservadas se utilizan para qué, en qué lugar se colocan las instrucciones, cuáles son las reglas de escritura que tenemos que seguir y todo ello, ¿no? Entonces, acá en el lenguaje para los gestores de base de datos es lo mismo, sin embargo, tampoco es algo muy complicado, ¿no? Bien, entonces, por lo menos la primera regla es algo similar a lo que hemos utilizado en los distintos objetos, en crear y dar el objeto, ¿no? Que vamos a crear. Ya hemos creado base de datos, ya hemos creado tablas, ya hemos creado vistas, ahora vamos a crear procedimientos, ¿sí? Bien, entonces, esta es la sintaxis en Transact SQL, ¿sí? Que es el lenguaje de SQL Server.
¿Qué es lo que pasa en Postgres, no? Postgres, este es el nombre del lenguaje de Postgres. PL-PG-SQL, ¿no? Quiere decir lenguaje procedimental de Postgres SQL, eso quiere decir, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Y es más, este PL lo utilizan varios lenguajes de los gestores de base de datos, por ejemplo, MySQL, MariaDB, Oracle, ¿no? Ellos son los que colocan PL, pero PL porque quiere decir lenguaje procedimental. Y luego ya aquí cambia, ¿no? Para MySQL, para Oracle y demás. En cambio, ahora para nosotros, el nombre del lenguaje para Postgres es PL-PG SQL, ¿sí? Lenguaje procedimental de Postgres. Eso quiere decir, ¿sí? Bien. Acá no vamos a mencionar ya los procedimientos con parámetros de entrada y salida, simplemente vamos a mencionar los procedimientos con parámetros y los procedimientos sin parámetros, ¿no? Bien, por ejemplo, los procedimientos sin parámetros. Y obviamente alguien dirá, más complejito, ¿no? El de SQL Server, a ver si vuelvo una diapositiva atrás. Más sencillito, ¿no? Decir, por ejemplo, para sin parámetros era así, para con parámetros es así y listo, ¿no? En cambio, aquí me están brindando una mayor cantidad de instrucciones. Bueno, pero es que justamente esa es la sintaxis que se debe seguir para Postgres, ¿no? La sintaxis es el modo de escritura correcta de un determinado objeto. En este caso, el objeto es el procedimiento. Bueno, entonces miren cómo nosotros creamos. Seguimos con la misma instrucción de creación. Ahí está create, ¿no? Con lo único que acá nos colabora bastante es para el momento cuando hacemos modificaciones a los procedimientos. Para eso nos sirve esta palabra o este par de palabras que nos dice create or replace, dice, ¿no? Quiere decir crear o reemplazar. Si es que ya existe un procedimiento, cuando volvemos a ejecutar esto, los reemplaza. Eso quiere decir, ¿no? Cuando hay algunos cambios. Pero bueno, esa es la manera del cómo nos colabora, ¿no? Nos dice crear o reemplazar el siguiente procedimiento. Y miren, sigue algo similar al anterior caso. Por eso les habíamos dicho, los lenguajes ya no son los mismos, ¿no? Que utilizan entre los gestores, pero tienen cierta similitud, ¿no? Bueno, entonces, vamos a decir create o replace, o sea, crear o reemplazar el procedimiento y obviamente el nombre del procedimiento. Cuando no tenemos parámetros de entrada, simplemente apertura y cierre de los paréntesis, similar a como hemos utilizado en los lenguajes de programación. Entre paréntesis siempre colocábamos los parámetros, ¿no es cierto? Entonces acá la idea es la misma, ¿sí? Pero si no tenemos parámetros, bueno, pues apertura y cierre de paréntesis, nada más, ¿no? Y miren, seguimos con la instrucción similar a la anterior, el as, ¿no? As, que quiere decir cómo, o sea, dando a conocer que a partir de ahí todas las instrucciones del procedimiento almacenado se van a ejecutar cuando tengan que ejecutarse, ¿no? Las directivas que tiene Postgres, y no solamente Postgres, también, por ejemplo, MySQL, ¿sí? MariaDB, es que tengamos que aperturar delimitadores, ¿no? ¿Qué son los delimitadores? Dice, todo lo que se encuentre entre esos delimitadores son las instrucciones que van a correr como tal, como instrucciones lógicas que le van a dar vida al real alcance que quiere tener el procedimiento almacenado, ¿sí? Obviamente hay distintas maneras de colocar los delimitadores, que son los símbolos, en este caso doble símbolo de dólar estoy utilizando, ¿no es cierto? En algunos casos se utiliza doble, también símbolo del numeral, por ejemplo, ¿no? O diagonales que utilizamos para la división, pero doble también. Entonces, hay muchos delimitadores que se puede utilizar, ¿de acuerdo? Bien, pero como son delimitadores, ¿sí? Dicen entre los delimitadores, por eso aquí está el de apertura que tengo ahí y el de cierre que lo tengo ahí. Entonces dice, entre estos delimitadores están las reales instrucciones que se debe ejecutar en el procedimiento. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, por eso, y se coloca entre el begin y el end begin, que ya sabemos, ¿no? Que es inicio y fin, en otras palabras, similares a los algoritmos, ¿no?
pero en el interior es donde van a estar las sentencias del procedimiento, las instrucciones, los lotes de comandos SQL que van a tener el control del procedimiento. Entonces, como ustedes podrán ver, es un poquito más cargado, ¿sí? En cuestión de sintaxis, para poder generar el procedimiento almacenado en Postgres, ¿no? En SQL Server era más sencillito. Es más, en Postgres, miren, en la última parte, hay que dar a conocer qué lenguaje estamos utilizando. Y alguien dirá, pero no que el PL-PG-SQL era el lenguaje de Postgres. Es que Postgres también tiene el alcance de poder utilizar otros lenguajes también para poder generar estos sus objetos, ¿no? Entre ellos el SQL básico, por ejemplo. Pero eso, obviamente, no va a tener un alcance para el momento de crear procedimientos, ¿no? Para los procedimientos sí o sí hay que utilizar el PL-PG-SQL, ¿de acuerdo? Entonces, en la última parte damos a conocer qué lenguaje estamos utilizando, ¿sí? Simplemente. Pero miren, por más que sea un tanto más cargado, ¿sí? En cuestión de cantidad de instrucciones en comparación a SQL Server, pero bueno, es algo que cuando nosotros ya vamos practicando, se nos hace bastante natural y ya no es complejo siquiera, ¿sí? Ya no es complejo. Entonces, en un principio puede ser, pero luego ya es sencillo, ¿sí? Bien. Respecto a los procedimientos con parámetros de entrada, entonces tenemos esta sintaxis, ¿no? Similar a la anterior, ¿no? Aquí vamos a decir create or replace el siguiente procedimiento, o sea, crear o reemplazar el siguiente procedimiento, el nombre del procedimiento, y ahora sí, aquí entre los paréntesis vamos a colocar los parámetros y obviamente acompañados del tipo de dato, eso no tiene que fallar. Eso es algo con una idea idéntica al de los lenguajes de programación y si nosotros, bueno, ya hemos vencido todas las materias que tengan que ver con conocimiento, ¿sí? De programación, entonces obviamente no tendría que tener ningún problema en indicar que cuando yo trabajo con un procedimiento, y también esto va para las funciones más adelante, y cuando trabajemos con parámetros, ¿qué hay que hacer? Nombrar el parámetro y su tipo de dato, ¿no? De manera idéntica al como lo hacíamos en ámbitos de programación, ¿no? Entonces ahí entre paréntesis vamos a colocar los parámetros y por lo demás es lo mismo, ¿no? Ahí está el as, ¿no? Tenemos los delimitadores, delimitador de inicio, delimitador de fin de todas las instrucciones y entre un begin y un end vamos a colocar todas las instrucciones, ¿sí? Bien, entonces, y obviamente al final simplemente nombrar cuál es el lenguaje que estemos utilizando. Y listo, ¿sí? Por lo demás es casi idéntico al anterior. Lo único que les diferencia acá es la parte de los parámetros, ¿no? Ahí es donde se diferencian. Por lo demás es lo mismo, ¿sí? Listo. Entonces, de antemano estamos haciendo conocer cuáles son, eh, básicamente, cuál es la sintaxis a seguir en Postgres cuando tengo que crear un procedimiento, ¿no? Ya sea con parámetros o sin parámetros. ¿De acuerdo? Bien, entonces estamos viendo al momento la sintaxis para los dos lenguajes, para SQL Server y para Postgres, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna consulta al momento. Bueno, de todos modos es de conocimiento general todo lo que estamos hablando, ¿no? No estamos todavía entrando en la parte práctica, pero bueno, es lo más importante que todo lo que estamos hablando quede por lo menos en una idea relativamente clara, porque donde realmente vamos a aclarar más dudas, justamente cuando ya empecemos a hacer la parte práctica, ¿no? Bien, pero a ver, en este momento si hay alguna consulta, les escucho. Bien. A ver, vayamos avanzando, ya estamos terminando toda esta presentación. A ver, por ejemplo, en Transact SQL, o sea, estoy hablando del servidor SQL Server, ¿no? ¿Qué pasa cuando queremos alterar o queremos eliminar un procedimiento? Por ejemplo, acá dice, vamos a alterar un procedimiento. Dice, para realizar un cambio al procedimiento debe alterarse este objeto, o sea, el procedimiento. Ahora, atención, acá hay una recomendación que en ámbito de programación con seguridad también se les ha dicho, ¿no? Por ejemplo, en programación, al mínimo cambio en el código fuente de un programa, al mínimo cambio,
nuevamente había, bueno, que guardar, había que compilar de nuevo, ¿no? Y en este caso, con una idea similar, sucede lo mismo. Si en un procedimiento yo necesito cambiar algo en las instrucciones, así sea una letra, ¿sí? Nuevamente hay que regenerar ese procedimiento. Pero no se trata que al decir regenerar, en muchos casos lo confunden y dicen, ah, entonces hay que eliminar el procedimiento y volverlo a crear con ese cambio. No, más bien lo que hay que hacer es alterar, así como hemos hecho, hemos alterado la parte estructural de las tablas, igualito, pero ahora podemos alterar el procedimiento. Entonces, para eso estoy utilizando una instrucción de lenguaje de definición de datos, que es el alter, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiero hacer? Alter procedure, o sea, alterar, modificar el procedimiento, no mencionar cuál es el procedimiento y ver si tiene parámetros o no. Y luego, posiblemente, tal vez en los parámetros hay que hacer algunos ajustes, o acá en el cuerpo mismo del procedimiento hay que hacer ajustes, como les digo, así sea el cambio de una sola letra, ¿sí? O un espacio por ahí que estemos colocando, ya es una nueva versión del procedimiento. Por tanto, obligatoriamente hay que alterar el procedimiento, ¿sí? Sí o sí, no nos queda otra, ¿de acuerdo? Bien. Para eliminar el procedimiento, bueno, recurrimos también a la palabra reservada drop, ¿no? Quiere decir eliminar o anular de manera definitiva, ¿no? Dice, para eliminar un procedimiento se debe utilizar la siguiente sintaxis. Drop, procedure y el nombre del procedimiento. Ya no importando si tenía o no tenía parámetros, a nivel simplemente del nombre del procedimiento, es que vamos a llegar al entendimiento de que hay un procedimiento que queremos eliminar. Entonces lo eliminamos de esta manera, así de sencillo, ¿no? Drop procedure y listo, nombre del procedimiento y ya. Entonces así se va a eliminar. Pero hay que tener nomás cierto cuidado también, ¿no? Porque los procedimientos se crean para realizar controles, ¿no? Y si esos controles desaparecen al momento de eliminar un procedimiento, entonces obviamente corres riesgo, muchos controles que van a suscitarse en el interior mismo de la parte dinámica que surgen los datos en las tablas, ¿no? Entonces hay que tener nomás cuidado, ¿sí? Pero bueno, ahí está, todo es posible, ¿de acuerdo? Bien. En Postgres, ¿no? En Postgres, el alterar un procedimiento, dice, ya viene de manera explícita al momento de crear el procedimiento, ¿no? O sea, no hay sintaxis acá que realizar para el cambio. ¿Dónde lo hemos visto? Acá, justamente, cuando hemos dicho crear o reemplazar. Este or replace quiere decir de que con esto ya se está dando la posibilidad de que bien creamos o reemplazamos un procedimiento que ya exista, ¿no? Entonces, esa es la ventaja en esta sintaxis de creación al inicio cuando creamos un procedimiento, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia, ¿de acuerdo? Por eso es que acá ya no tenemos una instrucción que mostrar, de decir, a ver, para alterar hay que alterar el procedimiento y demás, no, porque al final con esa instrucción de creación o de reemplazar, entonces ya automáticamente cuando nosotros queremos hacer un cambio, directamente ahí es en la parte de creación, ¿sí? En esta parte, ahí, a eso me refiero, ahí nomás hay que hacer los cambios que nosotros queramos, ¿no? Bien, entonces acá no hay una instrucción extra que aprender para alterar un procedimiento en Postgres, ¿no? Y para eliminar, se sigue lo mismo que hemos hecho en SQL Server. Drop, procedure y el nombre del procedimiento. Obviamente, tanto MySQL, Postgres, entre otros gestores de base de datos, tienen en su sintaxis bien definida el uso de puntos y comas que señalan finalización de instrucciones, ¿no? Entonces, cuando trabajemos en Postgres van a ver de que utilizamos bastante los puntos y comas, ¿sí? Cambio SQL Server no utilice, si bien en muchos casos se lo puede incorporar, pero le es indiferente si se coloca o no se coloca, pero es más flexible, digamos, de esa parte. En cambio, en Postgres es parte de su sintaxis el uso natural del punto y coma para indicar fin de instrucción, ¿no?
Bien, entonces, cuando nosotros queramos eliminar un procedimiento, vamos a decir drop procedure, nombre del procedimiento, punto y coma, y listo. En Postgres y tanto en SQL Server es lo mismo, ¿sí? Con la diferencia del punto y coma, nada más. ¿De acuerdo? Bien. Listo. No sé si en este momento hay alguna consulta o duda. Les escucho. Bien. A ver, veamos cómo se ejecuta, cómo se invoca la ejecución de un procedimiento almacenado. Porque desde hace un momento hemos dicho, bueno, a ver, se invoca la ejecución, se determina que se ejecute un procedimiento. O sea, hemos ido mencionando en muchas oportunidades el hecho de que tiene que ejecutarse, ¿sí? Un determinado procedimiento. Y eso también tiene una marcada similitud a lo que hemos hecho en ámbito de programación, ¿no? Por ejemplo, cómo se llamaba a la ejecución de una función, cómo se lo llamaba, a través del nombre de la función y listo, ¿no? En el lugar que nosotros veamos pertinente, dábamos a conocer el nombre de la función y si tenía parámetros o no, y listo, se ejecutaba nomás, se invocaba a que se ejecute. En este caso, también se hace de esa manera, obviamente que es de una manera intencional la invocación a la ejecución de las instrucciones que tiene el procedimiento. Bien, a ver, ¿qué dice acá? Ejecución, procedimientos sin parámetros, ¿no? ¿Cómo hacemos? Utilizamos la instrucción execute, ¿no? Ahí, así como está escrito execute o execute, si lo pronunciamos como es, ¿no? O exec, una de dos, ¿no? O utilizamos esta o utilizamos esta otra, en Transact SQL, o sea, en SQL Server estamos mencionando, ¿no? Bien, entonces decimos execute, nombre del procedimiento, y listo, ¿no? ¿Qué estamos indicando acá? Que se ejecute el procedimiento con este nombre, ¿no? Eso es lo que va a pasar. ¿Qué pasa cuando ejecutamos procedimientos con parámetros, ¿no? Lo mismo, execute o exec, cualquiera de los dos, nombre del procedimiento, y obviamente aquí vamos a colocar los valores de los parámetros, porque al final, cuando invocamos ya la ejecución del procedimiento, es porque tenemos que pasarle ya los parámetros en caso de que mi procedimiento tenga el uso de parámetros, ¿no? Y enviar los parámetros son enviar valores en este caso, ¿sí? Valores. Entonces ahí vamos a mandar los valores, ¿de acuerdo? Y eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, miren, la ejecución es sencilla, ¿no? Hay que simplemente ver de que hay que utilizar la palabra reservada exec o execute, el nombre del procedimiento y, bueno, luego los valores de los parámetros cuando tengamos procedimientos con parámetros, ¿no? Bien. Este otro tipo de ejecución, no sé si lo vayamos a practicar en SQL Server, pero bueno, la idea está dada. Es para ejecución de parámetros con parámetros de entrada y salida, ¿no? Bueno, ejecución de procedimientos, ¿sí? Con parámetros de entrada y salida. Para ello hay que declarar variables externas, ¿sí? Por eso es que mucho no se lo utiliza. Es preferible utilizar otro tipo de soluciones, pero también soporta eso, ¿no? Hay que crear algunas variables para ahí justamente otorgar los valores para los parámetros de salida, ¿no? Y luego nuevamente el ejecutar, el procedimiento, ¿no? Los valores de los parámetros de entrada y acá mencionamos a la variable que va a agarrar los valores para los parámetros de salida, por ejemplo, ¿no? Y luego hay que utilizar otra instrucción más para imprimir el parámetro, el valor del parámetro, de la variable que está agarrando el parámetro de salida, ¿no? O sea, un valor, el parámetro de salida está arrojando un valor. Ese valor se lo guarda en esta variable, en el lugar que corresponda, y al final, a partir del print, que quiere decir imprimir, vamos a mostrar, ¿no? En otras palabras, el valor que se haya arrojado en el parámetro de salida. Pero, bueno, como les digo, no es tanto el uso de este tipo de procedimientos en SQL Server, pero si en algún momento hubiese necesidad, se lo puede utilizar. Pero los que más se utilizan son justamente la ejecución para parámetros, o perdón, para procedimientos sin parámetros y la ejecución para procedimientos con parámetros de entrada, ¿no? Los que más utilizamos.
¿Sí? Bien. Entonces ya en la parte práctica nos vamos a ir encariñando y vamos a ver de que es totalmente sencillo ejecutar los procedimientos. En el caso de Postgres, ¿no? La ejecución de los procedimientos sin parámetros y también la ejecución de los procedimientos con parámetros de entrada. Y tan sencillo como lo tiene SQL Server, ¿no? Miren, en vez de utilizar exec o execute que utiliza SQL Server, Postgres utiliza el call o call, si queremos pronunciarlo en inglés, ¿no? Que quiere decir llamar, ¿no? Llamar, la llamada, ¿a quién? A la ejecución de la función, eso quiere decir, ¿no? Si no tengo parámetros, bueno, apertura y cierre de paréntesis, punto y coma y listo, ¿no? En cambio, si tenemos procedimientos con parámetros de entrada, nuevamente ahí llamar la ejecución a través del nombre del procedimiento y entre paréntesis los valores de los parámetros, separados por comas, ¿no? Así como habíamos visto en ámbito de programación, cuando tenemos la invocación o la llamada a una función, a través de los valores, si tenemos 2, 3 parámetros, entre 2, 3 valores separados por comas. Entonces, de manera idéntica vamos a realizar acá la llamada a los procedimientos. ¿Sí? Bien. Ahí está entonces todo lo que tendríamos que conocer, desde la definición de un procedimiento, el cómo funciona, qué ventajas tiene, cuál es la sintaxis de creación, cuáles son los lenguajes que se van a utilizar en este caso para los gestores que estamos utilizando en nuestro semestre, ¿no? La sintaxis básica para ambos gestores de base de datos, los casos en los cuales quiero hacer alguna modificación o alteración a la lógica que tiene el procedimiento almacenado, ¿no? Y bueno, tanto para Postgres como para SQL Server los hemos mencionado, ¿no? Bien, entonces, bueno, este material les voy a facilitar a través del grupo, una vez que mejore WhatsApp, pues, ¿no? Que se levante, que se accione. Bien, de todos modos, para una semana o para la siguiente estoy aperturando ya las plataformas. Ya tenemos la plataforma establecida para la sede de Potosí, pero para los de Tupiza estoy dando alta una otra plataforma para tener el mismo trato, tanto los que están acá en Potosí como los que están en Tupiza, para que no haya ningún inconveniente, puesto que a partir de la siguiente semana todo va a estar ya en las plataformas, ¿sí? Tanto el material, actividades y todo ello directamente los vamos a recibir por la plataforma. Pero este material, como les indicaba, todavía lo voy a subir al grupo de WhatsApp, pero una vez que reaccione WhatsApp. Creo que de alguna manera estás reaccionando ya. No sé si ya Ya estará. reaccionó, dije, Ya está, ¿no? Ya sí, debe estar. ya volvió. Sí, el mundo ya está comunicado otra vez, ¿no? Bueno, es una plataforma muy utilizada. Bien, entonces, miren, bueno, entonces este material lo voy a colocar en el grupo también, pero ya voy a ir aperturando también los espacios de la plataforma para futuras actividades y exámenes inclusive, ¿no? Pero bueno, miren, con ello se ha visto todo lo, llamémosle conceptual, teórico, de conocimiento general, si queremos llamarlo de esa manera, respecto a lo que son los procedimientos almacenados. ¿Sí? Bien, entonces este material se los voy a facilitar. Bien, no sé si alguna consulta, duda, les escucho. Bien. A ver, entonces para conocer, a ver, primeramente veré, sí, estoy todavía en horario, pero bueno, simplemente haremos a modo de conocer, ¿sí? A ver, voy a inicializar el, el gestor de base de datos SQL Server. En él vamos a trabajar primero, ¿sí? Y luego vamos a hacer su par de práctica con Postgres, ¿no? Entonces, a ver, permítanme. Voy a, en este momento voy a ejecutar el proceso de mi gestor de base de datos de SQL Server. En ese momento lo estaba inicializando, pero ha habido
errorcito. A ver, esperemos que en esta oportunidad no tenga el problema y se inicialice de manera correcta. ¿Sí? Bien, a ver, esperemos un momentito. Enseguida voy a compartir en pantalla este gestor de base de datos para que veamos cómo se crea, dónde se crea, ¿sí? Y bueno, vayamos viendo cómo el procedimiento va a ejecutar sus acciones que nosotros le pidamos que haga, pero esto invocándolo, ¿no? Como, a ver, hay algo muy importante. La ejecución de un procedimiento almacenado es intencional. ¿Qué quiere decir intencional? De que nosotros a propósito pedimos que se ejecute las instrucciones del procedimiento, ¿sí? Y alguien dirá, pero no hay una manera más automática, para eso van a estar los desencadenadores, pero eso lo vamos a ver ya en un siguiente capítulo, un poquito más adelante todavía, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pero a este momento la ejecución es intencional, o sea, si nosotros no pedimos la invocación o que se ejecute el procedimiento, automáticamente no se lo va a hacer. Ahora, eso no quiere decir de que se tome algún tipo de mecanismos a través de los cuales de alguna manera se puede hacer ese llamado de manera automática, o sea, que alguien se encargue de estar haciendo esa invocación, digamos, al procedimiento almacenado, ¿no? Esa ya es otro tipo de configuración que se hace al interior de los servidores de base de datos. Pero como tal, algo más automático que eso, o sea, una vez que se detecte algo que se ejecute, digamos, eso no sucede todavía con los procedimientos almacenados. Para eso está otro tipo de objeto. Bien. A ver, en este momento ya he levantado el servidor. A ver, vamos a utilizar la base de datos que tenemos, ¿no? Para nuestro semestre. Permítanme, voy a compartir en pantalla. Ahí está. ¿Sí? Bien, ahí está. Estoy mostrando el servidor de base de datos. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aperturar un nuevo espacio de consulta, un nuevo analizador de consultas. Ahí voy a escribir las instrucciones que tenga que hacer, ¿no? A ver, para empezar, voy a utilizar la base de datos BD. Ahora sí ya me olvidé el nombre de nuestra base de datos. Negocio celular, se había sido, ¿no? Ahí está. Listo. Voy a utilizar esta base de datos. Listo. Ya estoy utilizando esa base de datos, ¿no? A ver, obviamente en el interior de esta base de datos vamos a crear los procedimientos, porque al final, teóricamente decía, los procedimientos almacenados están creados, están almacenados al interior de una base de datos. Entonces, es lo que justamente vamos a hacer. Ahora, ¿qué podemos hacer con los procedimientos? Bueno, al no ser complejo lo que vamos a hacer ahora, no lo voy a grabar, ¿sí? Pero desde la siguiente sesión, algunos ejercicios prácticos lo voy a grabar porque vamos a necesitar explicar muchas cosas. Pero ahora estos procedimientos que vamos a crear son bien sencillitos, porque no nos va a dar tiempo para entrar en un ejercicio ya un poco más amplio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar de lo clásico, cómo nosotros aprendíamos, por ejemplo, a programar en un lenguaje de programación. Lo primero que nos hacían hacer era mostrar un mensaje en pantalla, por ejemplo, ¿no? En este caso, a ver, vamos a empezar por ahí, pero también vamos a hacer algunas consultas que obviamente puedan ejecutarse al interior de un procedimiento almacenado. Entonces, obviamente, este material también se los voy a facilitar, ¿no? No quiere decir que por lo que es sencillito, no quiere decir que no vamos a facilitarles el material, ¿no? Bien, ahí están los procedimientos almacenados. Vamos a crear un procedimiento. A mostrar un mensaje en pantalla. Listo. Esto de los mensajes en pantalla obviamente es más para los administradores, ¿sí? Porque al final los procedimientos de control como tal transaccional que vamos a empezar a hacer la siguiente clase ya, van a tener que obviamente recibir algunas peticiones y esas peticiones se van a obviamente plasmar en la invocación de un procedimiento almacenado, ya sea con parámetros o sin parámetros. Y lo que va a hacer el procedimiento es realizar todo lo que tengan que realizar y obtener el resultado, ¿no?
realizar la ejecución de lo que se está queriendo hacer al momento de invocar a un procedimiento como tal. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Bien, pero también lo que estoy haciendo, el mostrar mensajes en pantalla y demás, por lo general, es una ayuda para los administradores, porque recordemos que como administradores de base de datos, nosotros vamos a tener el acceso directo a los datos y no vamos a estar utilizando un sistema de información, ¿no? Sino nosotros vamos a utilizar directamente el gestor de base de datos, pero no vamos a estar trabajando con consultas y demás, o viendo los datos y analizándolos mentalmente. Para eso nos vamos a armar nosotros de muchas herramientas. Para eso ya teníamos las vistas, ahora vamos a tener procedimientos y más adelante otros objetos, que justamente eso es lo que vamos a utilizar nosotros como administradores de base de datos, ¿sí? Bien, entonces vamos a crear un procedimiento sencillo, ¿sí? Vamos a crear, miren, ahí está. Puedo utilizar procedure de manera completa o simplemente proc, ¿sí? Esa es la ventaja que nos da SQL Server, ¿no? Pero a ver, en esta oportunidad, de manera completa, ¿sí? Y voy a colocar este nombre, le voy a dar mensaje en pantalla, ¿sí? Como no voy a trabajar con parámetros todavía, entonces no menciono nada, no coloco acá nada de parámetros, ¿sí? Entonces, lo único que en la sintaxis me indicaba SQL Server decía colocar create procedure, nombre del procedimiento, si no tengo parámetros, el as y directamente ahí las instrucciones del procedimiento. En este caso, voy a colocar un print, ¿no? Acá voy a colocar un mensaje. A ver, listo, ¿no? Por ejemplo, ese mensaje que voy a colocar procedimientos almacenados en Transact SQL, ¿no? Y este sería mi procedimiento, ¿no? Alguien dirá, qué sencillito, y ojalá sean todos los procedimientos así, incluso en el examen. A ver, ojalá, mucho depende de cómo se porten, ¿no? Pero bueno, a ver, este procedimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente mostrar este mensaje en pantalla. Esta es una manera de mostrar mensajes en SQL Server. Tenemos a través del select también, o a través del raise error, que es otro tipo de formato de mostrar mensajes de salida, pero con formatos diferentes, ¿no? Pero a ver, en este caso voy a crear esto. Lo voy a ejecutar. ¿Y qué es lo que dice? Comandos completados satisfactoriamente, ¿no? Por si acaso he creado solamente el procedimiento. No estoy pidiendo todavía la ejecución, ¿no? Porque como les había dicho, la ejecución del procedimiento es intencional, o sea, yo tengo que promover que se ejecute el procedimiento. Lo que en este momento me interesa es saber dónde también se ha guardado este procedimiento. Para ello, a ver, aquí estamos en la base de datos que tenemos, en esta base de datos lo estamos utilizando, ¿no? Aquí ya teníamos nuestras tablas, tenemos nuestras vistas también que hemos ido creando, ¿no? En este caso, tengo aquí una carpeta de programabilidad, o sea, todo elemento programado con fines de poder hacer un control transaccional. A eso se refiere, ¿sí? Dentro de él tenemos muchas carpetas, ¿sí? De las cuales las que vamos a utilizar en esta oportunidad van a ser esta primera. Y miren, ahí dice Stored Procedures, ¿no? ¿Qué quiere decir? Procedimientos almacenados, ¿sí? Y también vamos a utilizar las funciones, pero más adelante. Entonces, aquí tenemos los procedimientos almacenados, la carpeta de procedimientos almacenados de esta base de datos, por si acaso, ¿no? Y hemos dicho, los procedimientos se almacenan como un objeto, ¿sí? Como una estructura encapsulando todas sus instrucciones dentro de la base de datos. Por tanto, estamos en el interior de nuestra base de datos y por el orden que maneja SQL Server, dice en esta carpeta, ¿sí? Donde se hace programación, ahí tenemos la carpeta de procedimientos y si lo extiendo, obviamente ahí, miren, está este procedimiento almacenado que acabamos de crear, ¿no? Ahí es que nosotros, por ejemplo, si hago clic derecho, voy a tener la posibilidad, por ejemplo, aquí dice el modify, ¿no? O sea, modificar. Ahí yo voy a poder ingresar cuando en algún momento yo no esté visualizando mi procedimiento y quiero visualizarlo para hacer alguna modificación. Entonces,
Eso lo voy a poder hacer desde ahí. Entonces, ¿qué estoy queriendo acá mostrar? De que ahí es donde se almacenan nuestros procedimientos almacenados. Ahí se van a almacenar. ¿De acuerdo? Bien. De todos modos, ya hemos creado el procedimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que queda? Tenemos que invocar a que se ejecute, y eso es intencional, ¿no? Y yo voy a decir ejecutar el siguiente procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Mensaje en pantalla, ¿no? Mensaje en pantalla. Entonces, miren, como no tengo parámetros, simplemente invoco a través del nombre y listo, ¿no? Lo ejecuto y miren, ¿qué es lo que dice acá? Procedimientos almacenados en Transact SQL. Es justamente el mensaje que teníamos en mente mostrar a través del procedimiento. Entonces, es posible, ¿sí? Es posible, ¿de acuerdo? Listo. Algo que deben tener mucho cuidado. Y esta es una recomendación que lo hago ahora y, bueno, en los momentos que tenga la oportunidad de hacerlo, o inclusive a muchos de ustedes les va a pasar, ¿sí? Mucho cuidado. Cuando tenemos procedimientos, ¿sí? Lo creamos el procedimiento y luego también la instrucción de ejecución, ¿sí? A ver, e inclusive esto antes de crear el procedimiento. Escribimos el procedimiento y como estamos seguros de que esto va a funcionar, entonces directamente también creamos la ejecución del procedimiento, o sea, la invocación para que se ejecute el procedimiento. Y cuando creamos el procedimiento, en muchos casos, lo creo así, o sea, todo en uno, así como está, ¿sí? Lo ejecuto y se va a crear el procedimiento, ¿sí? Pero el procedimiento, ¿qué se va a interpretar que tiene? Que tiene un saludo en pantalla, ¿sí? Un mensaje en pantalla, perdón, y además una ejecución invocando también a esto. O sea, estamos entrando en una especie de recursividad. ¿Recuerdan las funciones recursivas en ámbito de programación? Entonces, estamos llamando al interior de nuestras instrucciones la ejecución de este nuestro procedimiento. Entonces, llega un momento donde se satura la memoria de la computadora y dice, bueno, la cantidad de instrucciones ejecutadas ha sobrepasado, o sea, el límite, entonces se trunca, ¿sí? Entonces, tengamos mucho cuidado. Cuando vayamos creando los procedimientos, estemos seguros de todas las instrucciones que tenemos que crear, ¿sí? Lo creamos el procedimiento y luego de manera separada recién ejecutamos. Entonces, eso puede pasar, ¿de acuerdo? Puede pasar. Bien. Entonces, miren, este es un procedimiento bien sencillito. Aquí está, hemos creado el procedimiento y con esto invocamos, ¿no? Entonces, como se está identificando que al interior de esta base de datos se ha creado este procedimiento almacenado, cada que lo ejecutemos, va a ejecutar lo que tenga que ejecutar, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quiero modificar este procedimiento, ¿no? Habíamos dicho, para modificar, bueno, pues hay que modificar como corresponde, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo quiero acá añadir algo, ¿no? Por ejemplo, listo. Eso va a ser parte de mi mensaje, ¿no? Parte de mi mensaje. Yo inmediatamente no puedo suponer de que esto ya, por más cambio que le he hecho acá al cuerpo del procedimiento, va a surgir efecto. Tampoco lo puedo volver a crear, ¿no? Porque esta es instrucción de creación. Miren, yo lo ejecuto y me va a salir, ya hay un objeto con el nombre, con este nombre que le he dado, ¿no? Entonces, obviamente lo que tengo que hacer es alterar, ¿de acuerdo? Entonces, para ello acá voy a colocar una instrucción. Es más, esto lo voy a dejar ahí porque esto es parte de la primera parte. Y acá voy a modificar el procedimiento almacenado, ¿sí? Listo, vamos a modificar el procedimiento almacenado. Y eso no es más que decir, bueno, hay que alterar el siguiente procedimiento, ¿no? Siguiente procedimiento, que es mensaje en pantalla. Ese es el nombre, ¿no? Listo. Entonces, vamos a modificar. Esto es lo que queremos que ahora diga, ¿no? Permítanme, lo voy a llevar ahí. Ahí es listo, ¿no? Porque al final, si nosotros no modificamos en absoluto nada, la ejecución sigue saliendo con el texto anterior. Sigue, ¿no? Bien, entonces,
Bueno, a ver, permítanme, esto tiene que estar más abajo. Toditito, me lo voy a llevar para que tenga, ahora sí, ¿no? Para que cada subtítulo indique qué es lo que se está haciendo ahí. Bien, entonces esto no se ha modificado, se está manteniendo como estaba, ¿no? Listo. Ahora sí, lo que vamos a hacer es modificar el procedimiento. Entonces, para eso está el alter, ¿no? Ya habíamos mencionado. Lo ejecuto, dice se ha completado de manera correcta, todo está bien. Y acá lo que tengo que hacer es ejecutar. Miren, ahora ya no voy a utilizar el execute de manera completa. Puede ser exec nomás también. Eso habíamos dicho, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar. Ahí está. Lo ejecuto y ahora sí, ¿no? Al mínimo cambio, como les había indicado, hay que alterar el procedimiento. No quiere decir que tenemos que eliminar el procedimiento para volverlo a crear, ¿no? Entonces, para eso tenemos el alter, ¿sí? Y listo. Entonces, miren cómo podemos ir creando, ¿no? A ver, voy a crear un procedimiento para ver que también podemos mostrar algo de lo que también podía mostrar las vistas, ¿no? O sea, las consultas, eso también es posible, ¿no? A ver, vamos a crear acá. Vamos a ver, crear un procedimiento que es una consulta. Listo. Pero una consulta básica lo vamos a hacer, ¿no? No vamos a entrar en un detalle de ver qué tenemos que mostrar, ¿no? Entonces, para eso, miren, vamos a crear un procedimiento. Ahí está, un procedimiento que le vamos a llamar consulta, ¿sí? Consulta, sin parámetros todavía, ¿no? Y lo único que vamos a hacer es hacer un select, ¿sí? De mi tabla persona, ¿de acuerdo? Miren, tan sencillo, y alguien dirá, bueno, para hacer una consulta no necesito crear un procedimiento menos una vista, porque es una consulta bien sencilla, pero claro, estamos probando, ¿no? Que es posible, ¿no? Y es más, todas las instrucciones del lenguaje de manipulación lo vamos a poder hacer. Miren, lo ejecuto, se ha creado el procedimiento, por si acaso verifico. A ver, voy a actualizar esta carpeta. Lo actualizo, ahí está, ¿no? Ya están mis dos procedimientos. Entonces, bueno, quiere decir que ya tengo los procedimientos. Y obviamente voy a ejecutar. Voy a ejecutar consulta. Procedimiento consulta. Y miren, me muestra, o sea, lo que tiene en el cuerpo el procedimiento, ¿no? Entonces, miren que es posible hacer todo esto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, miren que los procedimientos, crearlos como tal, es sencillo, ¿no? ¿Dónde va a estar nuestra complejidad? Ya estamos mostrando que en el cuerpo, ahora hemos empezado con ejercicios bien sencillos para mostrar un mensaje, para efectuar una consulta, ¿no? Al interior de un procedimiento, pero nuestro reto real va a consistir en armar esas instrucciones, porque, por ejemplo, no vamos a entrar solamente en decir, a ver, mostraremos una consulta, ¿no? Por lo general vamos a hacer control transaccional, como les había mencionado. A ver, estamos utilizando nuestra base de datos de venta de celulares. Por ejemplo, que no se venda, ¿no? Un número de celular que ya se ha vendido, por ejemplo, ¿no? Porque al final, mientras nosotros respetemos los datos almacenados, si no tenemos ningún otro objeto de control, podemos hacer en nuestros datos, asemejar de que un mismo número de chip, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Un número de chip para un celular, porque estoy en esa base de datos, que no se venda en dos oportunidades, ¿no? O sea, que se controle, porque a nivel de datos, en nuestra base de datos puede ser que sin conocer mayores técnicas podamos incorporar ese tipo de datos, podemos generar esas inserciones. Y eso no está bien, ¿no? Para nada bien. Entonces, ¿quién va a controlar? Vamos a hacer de que los procedimientos obviamente hagan ese trabajo. Pero para hacer eso, ¿qué va a pasar? Tenemos que ver que exista una línea que se está queriendo vender, por ejemplo, o sea, un chip que se está queriendo vender, ¿no? Luego vamos a tener que controlar de que ese número de chip no haya participado ya en ventas de chips, ¿no? Para eso tenemos tablas.
¿no? Entonces, esos controles que estoy hablándolo de manera textual, de manera verbal, ahora tiene que pasarse y plasmarse a instrucciones dentro del procedimiento almacenado, ¿no? Y como tal, creo que lo que he mencionado va a ser uno de los ejercicios que vamos a realizar. Entonces, miren, no solamente nos vamos a dedicar a, bueno, a que se puede hacer esto, se puede hacer el otro, ¿no? Es más, por ejemplo, con los procedimientos, sin ánimo de chocarnos ni por si acaso, ¿sí? Con ámbito de programación, con los lenguajes de programación, ciertos cálculos y demás que se puede hacer con lenguajes de programación, también se puede hacer con los lenguajes propios de los gestores de base de datos. Por ejemplo, a ver, ya para terminar, voy a crear un procedimiento, por ejemplo, que se llame suma, ¿sí? Que se llame suma. Y miren, voy a sumar, por ejemplo, números, ¿no? A ver, miren, ¿qué voy a hacer? Listo, vamos a ver. ¿No? A ver, miren, es un ejercicio bien sencillo. He creado un procedimiento que se llama suma y lo único que hace es sumar 5 más 5. Por ejemplo, ejecuto suma. A ver, permítanme. Ahí está. Ese es mi procedimiento. Lo ejecuto y miren, me muestra el resultado. 10, por ejemplo, ¿no? Y si puedo hacer sumas, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Puedo hacer cálculos más avanzados, incluso se puede utilizar funciones trigonométricas, se puede hacer uso para generación de series numéricas, o sea, muchas cosas se puede hacer en los lenguajes que obviamente utilizan los gestores de base de datos. Pero atención, como les digo, si bien se puede hacer muchas cosas, no vamos a compararla con un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación tienen un alcance mucho más avanzado, ¿no? En cambio, los lenguajes propios de los gestores de base de datos, su principal misión es poder colaborar en todo lo que es el control de datos, y si en ese control tienen que hacer algunos cálculos y todo ello, se lo hace. Y es por eso que incluso van a poder ustedes observar en el camino y qué mejor si hacen mucha investigación para ver de que se puede hacer muchas cosas con los procedimientos por los lenguajes que utilizan los gestores de base de datos. Cálculos bien avanzados y todo ello, pero como les digo, no entremos en una comparación y digamos, bueno, estos lenguajes de los gestores de base de datos son igualitos que los lenguajes de programación. No quisiera que entremos en esa idea, ¿no? Pero bueno, ahí está el cómo, por ejemplo, podemos empezar a trabajar, ¿no? Miren que hay muchas cosas que se puede ir haciendo, ¿sí? Entonces, ya vamos a ir viendo en el camino, porque vamos a hacer algunas operaciones también aritméticas, todo ello, en el control de los datos, ¿sí? Pero bueno, paso a paso, ¿de acuerdo? Bien, entonces a esto le voy a poner también un subtítulo, que era crear un procedimiento almacenado, por si acaso PA también quiere decir procedimiento almacenado, ¿no? O SP también, Stored Procedure, que quiere decir. Pero, bueno, ya. Listo, nada más, ¿de acuerdo? Bien, entonces, miren, sé que puede hacer muchas cosas y vamos a hacer muchas de ellas, pero sobre todo nos vamos a nosotros guiar a la situación de poder hacer control de los datos, control transaccional, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna consulta o duda? Les escucho. Bien, para finalizar nuestra sesión, por favor, con las disculpas, he estado con muchas cosas que se me han sumado, sobre todo la anterior semana, por eso que el día jueves también no hemos podido pasar clases, tenía una actividad en la carrera, estábamos en una capacitación, y más otras cosas que se me han sumado, entonces no he enviado las observaciones y ajustes que tienen que hacer a los grupos, pero lo voy a ir haciendo desde esta noche y demás. Una vez que complete para todos los grupos, voy a colocar incluso el mensaje en WhatsApp, dando a conocer de que todos los grupos ya están, o para todos los grupos ya se han reenviado las observaciones o ajustes que se debe hacer a sus proyectos. Entonces, por favor, estén atentos, pero de todos modos voy a alertar un mensaje en el grupo para que todos los que han enviado, a ellos mismos les voy a devolver el archivo, ¿sí?
para que lo puedan ir revisando. ¿De acuerdo? Bien, y ya voy a ir trazando el calendario de presentación del otro informe. Pero, ¿qué es lo que ya tienen que ir considerando ustedes? Van a recibir el informe con la subsanación que tengan que, con las observaciones y recomendaciones que tengan que asumir. Y una vez que ya entiendan ello, obviamente ya tienen que ir haciendo la implementación física de su base de datos, ¿no? Porque del modelado y el siguiente paso es la implementación física, ¿no? Y ahí ustedes elijan, quieren trabajar en SQL Server, quieren trabajar en Postgres, o inclusive algunos ya me han hablado de MySQL, de MariaDB, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema en que puedan efectuarlo en otro gestor de base de datos también. Pero, por favor, vayan considerando un gestor de base de datos relacional, ¿no? Porque en esa base de datos relacional que van a implementar ustedes, van a incorporar lo que van a ser creación de vistas, creación de procedimientos y más las otras cosas que vamos a ir viendo en el camino, ¿de acuerdo? Entonces, ya vayan pensando en qué gestor van a implementar. Muchos dirán, bueno, SQL Server o Postgres, que es lo que estamos utilizando, adelante. Si hay un grupo que quiere ir en otro gestor de base de datos relacional, adelante, también no hay ningún problema. ¿Sí? Bien, listo. No sé si hay alguna pregunta antes de retirarnos. Les escucho. Bien, de no haber ninguna, entonces, bueno, ya vamos a ir cerrando nuestra sesión. Y bueno, ya el día jueves estaremos ya incorporando ejercicios que realmente ya tengamos parte de análisis que efectuar, conocer algunas nuevas cosas en la implementación de los procedimientos almacenados, como va a ser el trabajo con variables, con estructuras de control y todo ello, que ya vamos a ir incorporando según los ejercicios que vayamos atacando, ¿sí? Pero por hoy, bueno, vamos a quedar acá, estén atentos al material que se les va a facilitar, que bueno, es el documento que se ha generado para la parte explicativa, la presentación y estos pequeños ejercicios, pero al final que igual se los voy a facilitar sin mayor inconveniente, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, vamos a cerrar nuestra sesión, que les vaya muy bien, cuídense siempre y nos estamos reencontrando el día jueves. Hasta luego a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que Luego les vaya dije, bien. Hasta luego.